Buenos días, hoy vamos a estudiar el capítulo 18 de las leyes de Shabbat. Hasta ahora hemos estudiado qué constituye la melajá de Hotza'ah, de transportar, de sacar. Es decir, transportar un objeto de un dominio a otro trasladando 4 amot en un dominio público. Sin embargo, todavía falta responder una pregunta fundamental. ¿Toda cantidad de objeto es suficientemente importante como para que una persona sea responsable para transportarla? La respuesta es que no. En este capítulo, el Rambam establece las medidas mínimas, los shiurim, para las cuales una persona es responsable. A lo largo del capítulo veremos que cada objeto se mide según el uso que normalmente se le da. Por eso la medida de los alimentos no es igual a los líquidos, la de la tinta no es igual a la de las semillas y la de una medicina no es igual a un material de construcción. Además, el Rambam introduce un concepto muy importante. A veces la importancia de un objeto no depende solamente de lo que es, sino también de la intención de la persona. Una cantidad que normalmente sería insignificante puede adquirir importancia si alguien lo guardó específicamente para sembrarla, usarlo como medicina o conservarla como muestra. Entonces el capítulo es un poco técnico porque va a mencionar muchas diferentes medidas para distintas cosas. Pero la idea general de todo esto, lo que abarca a todo este capítulo, es esto. Halajá 1. La medida mínima para que Hotza'ah sea significativa. Hasta ahora aprendimos que transportar de un dominio a otro puede hacer a una persona responsable. Aquí el Rambam introduce una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si la cantidad transportada es muy pequeña? La respuesta es: no toda cantidad tiene importancia suficiente para que la acción sea considerada una melajá completa. Por eso el Rambam establece una regla general. Una persona solo es responsable cuando transporta una cantidad que tenga alguna utilidad práctica. Ahora comienza con la categoría más común, la comida para consumo humano. La medida es, dice el Rambam, de un higo seco, que se llama grogeret. Y esta medida puede completarse combinando distintos alimentos. Por ejemplo, un poco de pan, un poco de carne, un poco de fruta. Pueden sumarse para llegar al tamaño total de un higo seco. Sin embargo, no se cuentan las cáscaras, las semillas, los tallos, la paja, el salvado. Solo se mide la parte verdaderamente comestible. Halajá 2 habla de cada líquido que tiene su propia, el Rambam va a explicar que cada líquido tiene su propia medida. Después de establecer la medida para los alimentos sólidos, el Rambam pasa a los líquidos. Y aquí aparece un principio muy importante. Cada líquido se mide según el uso que normalmente se le da. Por eso las cantidades son diferentes. Vino, la medida es revi'it. Si el vino se espesó o solidificó, es un kezayit. Leche de animal kasher, la cantidad suficiente para un trago. Leche de animal no kasher, la cantidad necesaria para aplicar sobre un ojo. En aquella época tenía usos, para medicina. Leche materna y clara de huevo, la cantidad necesaria para preparar una pomada medicinal. Aceite, la cantidad necesaria para untar el dedo pequeño de un recién nacido. Rocío, la cantidad necesaria para servir de base para un medicamento ocular. Colirio o medicamento para los ojos, la cantidad necesaria para diluirlo y aplicarlo a un ojo.
agua, la cantidad necesaria para lavar la superficie de un mortero, miel, la cantidad necesaria para colocar sobre una herida, sangre, otros líquidos y aguas residuales, la medida es un revi'it. Halajá 3 habla de la comida para animales y dice que se mide según el animal. La pregunta es, ¿qué cantidad de forraje o alimento animal se considera importante? La respuesta es que depende del animal que normalmente que consume. Paja de cereal, la cantidad necesaria es para llenar la boca de una vaca. Paja de legumbres, la cantidad necesaria para llenar la boca de un camello. Tallos de espigas, la cantidad necesaria para llenar la boca de un cordero. Pasto, la cantidad necesaria para llenar la boca de un cabrito. Después el Rambam introduce una idea muy importante. Supongamos que alguien transporta paja de legumbres. Normalmente se mide según un camello, pero esta persona quiere usarla para alimentar una vaca. En este caso, usamos la medida de la vaca. ¿Por qué? Porque la intención específica de la persona puede modificar la importancia práctica del objeto. Luego, el Rambam enseña otra regla. Cuando se combinan distintos tipos de alimentos animal, no siempre se pueden sumar según la medida más estricta, pero sí pueden combinarse según la medida más flexible. Por ejemplo, paja de cereal y paja de legumbres no se combinan para responsabilizar con la medida menor, pero sí se combina para completar la medida mayor. Halajá 4. Madera y cañas, la medida depende de su uso. El Rambam dice así. Después de el Rambam ahora pasa a materiales que se utilizan para distintos trabajos. Madera, por ejemplo, la medida mínima, recuerdan que esto solo, siempre estamos hablando de la melajá de Hotzá, de cargar todas estas cosas que estamos mencionando. La medida mínima para ser responsable es la cantidad necesaria para cocinar una porción de huevo del tamaño de un grogret, que es un higo seco. El Rambam aclara que se refiere a un huevo batido con aceite y cocinado con una olla. En otras palabras, no cualquier astilla cuenta. Debe ser una cantidad de madera que tenga una utilidad práctica para cocinar. Una caña, si la caña sirve para fabricar una pluma para escribir, la medida cambia. La cantidad mínima es una caña suficientemente grande para fabricar una pluma que llega hasta los 2 dedos de quien escribe. Sin embargo, si la caña es demasiado gruesa o está rota o no sirve para escribir, entonces vuelve a considerarse simplemente madera y mide según la cantidad necesaria para cocinar. Halajá 5, especias, perfumes y objetos valiosos. Aquí encontramos una categoría completamente diferente. Hay objetos cuya importancia no depende de su tamaño, sino de su valor. Especias, por ejemplo. La medida mínima es la cantidad necesaria para condimentar un huevo. Y diferentes especias pueden combinarse para completar esta medida. Pimienta, la medida es cualquier cantidad. Resina de pino, cualquier cantidad. Sustancias aromáticas, cualquier cantidad. Sustancias de olor desagradable, cualquier cantidad. Perfumes, cualquier cantidad. Tinte púrpura fino, cualquier cantidad. Capullos de rosa, cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque son objetos valiosos que la gente guarda incluso en cantidades mínimas. Y el Rambam dice, y por eso, por ejemplo, fragmentos de metales valiosos como hierro y bronce, la medida es cualquier cantidad, y fragmentos de altar, tierra de altar, restos de Sifrei Torah deteriorados, cubiertos de Sifrei Torah deteriorados, restos de Sifrei Torah deteriorados, cubiertos de Sifrei Torah deteriorados, la medida es cualquier cantidad, porque deben ser enterrados con respeto. Eso se llama genizá. Carbón, incluso la cantidad más pequeña. Una llama, en cambio, quien transporta una llama no es responsable, porque una llama no posee existencia física independiente como los demás objetos. Entonces, en este halajá vimos claramente que no es solamente el tamaño que carga, también es el valor que uno le da a la cuestión, porque a partir de ahí
ya sería responsable si lo cargas en Shabbat. Halajá 6, semillas, salvado y alimentos en distintas etapas. Semillas de huerta que normalmente no se comen, la medida es casi una grogoret. Semillas de pepino, 2 semillas. Semillas de calabaza, 2 semillas. Semillas de haba egipcia, 2 semillas. ¿Por qué tampoco? Porque normalmente se guardan para sembrar y 2 semillas ya tienen utilidad. Salvado grueso, la cantidad necesaria para cubrir la abertura del crisol de un refinador de oro. Salvado fino, aquí todo depende de para qué es el uso. Si la intención es comerlo, la medida es una grogoret. Darlo a animales, la medida es un bocado de cabrito. Utilizarlo para pintura, la cantidad necesaria para pintar un pequeño paño. Después el Rambam habla de brotes de arbustos, algarrobas aún no dulces, mientras todavía no son aptos para consumo normal. La medida es una grogoret. Una vez que se vuelven dulces, la medida pasa de ser un bocado de cabrito. Sin embargo, luf, mostaza, tirmus y otros alimentos que suelen encurtirse mantienen siempre la medida de una grogoret, independientemente de si ya se suavizaron o no. Halajá 7, la intención personal puede cambiar completamente la medida. Hasta ahora vimos que la utilidad normal determina la medida. Ahora el Rambam nos muestra un paso más profundo. La intención específica de la persona también puede determinar la medida. Por ejemplo, semillas, si alguien transporta semillas para comer, la medida es 5 semillas. Pero si es para usar como combustible, se considera madera y se mide según la cantidad de madera necesaria para cocinar. Para contarlas, la medida es 2 semillas. Para sembrarlas, también 2 semillas. ¿Por qué? Porque cuando alguien siembra o cuenta semillas, incluso una cantidad muy pequeña tiene importancia. Hisopo, la misma planta debe tener varias medidas diferentes. Depende para qué se usa. Si es para comida humana, es un grogoret. Como alimento animal, es un bocado de cabrito. Como combustible, la medida de la madera. Para rociar, como en los procedimientos de purificación, la medida es la cantidad mínima válida para ese rociado. Entonces vemos incluso el mismo objeto puede cambiar el tamaño para que eres responsable de cargar, depende para qué lo vas a usar. Halajá 8, tintes y productos de limpieza. Hasta ahora hablamos de alimentos, semillas y materiales básicas. Ahora el Rambam pasa a sustancias utilizadas por artesanos. La pregunta sigue la misma. ¿Qué cantidad se considera útil? Sustancias utilizadas para teñir, por ejemplo, cáscaras de nuez, cáscaras de granada, índigo, púa y otros tintes. La medida mínima es la cantidad necesaria para teñir una pequeña prenda. El Rambam da un ejemplo concreto. La redecilla que las niñas pequeñas colocaban sobre su cabeza. Es decir, no hace falta teñir una túnica completa. Basta una cantidad que tenga una utilidad real. Productos de limpieza, entre ellos orina envejecida 40 días, natrón alejandrino, jabón simonia, ashlag y otros agentes limpiadores. La medida es la cantidad necesaria para lavar una pequeña prenda, nuevamente como la redecilla de una niña. Hierbas que están remojándose para producir color. La medida es la cantidad suficiente para teñir una muestra que un tejedor utilizaría para comprar colores. Halajá 9, la tinta y la escritura. Ahora llegamos a una categoría muy importante, la escritura. Tinta ya preparada sobre una pluma, la medida mínima es la cantidad necesaria para poder escribir 2 letras. ¿Por qué 2? Porque ya vimos anteriormente que la melajá de escribir comienza con 2 letras. Concentrado de tinta seca o tinta dentro del tintero, aquí la medida es mayor. ¿Por qué? Porque primero hay que preparar la tinta antes de escribir. Por eso la medida es la cantidad necesaria para mojar una pluma y escribir 2 letras. Luego el Rambam trae un caso interesante. Supongamos que alguien transporte suficiente tinta
para escribir una letra en un tintero y suficiente tinta para escribir otra letra en una pluma. ¿Se puede combinar los dos para que sea responsable? El Rambam dice, hay duda, no queda resuelto definitivamente. Escribir mientras camina. Si una persona transporta tinta suficiente para 2 letras, mientras camina, escribe 2 letras, es responsable. ¿Por qué? Porque la escritura equivale a colocar la tinta en reposo. 2 viajes separados, si transporta tinta para una letra, la utiliza y luego transporta tinta para una segunda letra, entonces en este caso no es responsable porque la primera tinta ya no existe cuando transporta la segunda. Las 2 cantidades en este caso no se combinan. Halajá 10, cosméticos, medicamentos y materiales de reparación. Ahora el Rambam reúne varias sustancias pequeñas pero útiles. Pintura para los ojos, ya sea utilizado con fines médicos o cosméticos. La medida es la cantidad necesaria para pintar un ojo. Sin embargo, el Rambam agrega una excepción. En lugares donde las mujeres normalmente se maquillan ambos ojos juntos, si la intención es cosmética, la medida pasa a ser la cantidad necesaria para pintar 2 ojos, porque obviamente en ese caso va a pintar un solo ojo, no va a ser cumplir con la intención de la persona, porque esa es la forma normal de uso. Alquitrán o azufre, la cantidad necesaria para tapar una perforación. Cera, la cantidad necesaria para sellar un agujero pequeño. Pegamento o pasta adhesiva, la cantidad necesaria para colocar sobre una tabla utilizada para atrapar pájaros. Grasa, la cantidad necesaria para engrasar un espacio del tamaño de una moneda cela debajo de una torta que se cocina en el horno. Vemos qué nivel de detalle hay aquí, siempre con la misma idea recurrente, cuál es la cantidad que se considera importante para ese objeto que estás cargando. Halajá 11 habla de materiales de construcción y reparación. Hasta ahora vimos alimentos, líquidos, tintes, cosméticos y ahora Rambam pasa a materiales utilizados por los artesanos y constructores. La pregunta sigue siendo cuál es la cantidad mínima que tiene una utilidad real. Arcilla roja. La medida es la cantidad necesaria para hacer el sello de una carta. En aquella época las cartas se cerraban con un sello de arcilla. Arcilla común, la cantidad necesaria para fabricar la abertura de un crisol. Estiércol o arena fina, la cantidad necesaria para fertilizar un puerro. Arena gruesa, la cantidad necesaria para mezclar con una paleta llena de cal. Arcilla dura, la cantidad necesaria para fabricar la abertura del crisol de un orfebre. Cabello, la cantidad necesaria para mezclarlo con la arcilla utilizado en la fabricación de ese crisol. Cal, la cantidad necesaria para aplicar sobre el dedo más pequeño de una niña, porque la cal también tenía usos cosméticos para remover el vello. Polvo o ceniza, la cantidad necesaria para cubrir la sangre de un ave pequeña, porque hay una mitzvah que se llama Kisui Hadam, que cuando se hace shechitá, cuando se mata un animal, hay que cubrir la sangre. Entonces, si tienes suficiente polvo o ceniza para cubrir, ya tiene un uso. Una piedra, la cantidad necesaria para que un animal la sienta si se le arroja. El Rambam define esta medida como el peso de 10 zuzim, un fragmento de cerámica, la cantidad suficiente para contener un revit. Halajá 12. Cuerdas, fibras, huesos y vidrio. Ahora el Rambam continúa con materiales utilizados para fabricar herramientas. Cuerda, la medida es la cantidad necesaria para fabricar un asa para un recipiente. Cañas, la cantidad necesaria para fabricar un gancho para colgar un tamiz o una criba.
Hojas de palma, la cantidad necesaria para fabricar el asa de una cesta egipcia. Fibra de palma, la cantidad necesaria para servir como tapón de una pequeña jarra de vino. Lana sin procesar, la cantidad necesaria para formar una bola del tamaño de una nuez. Hueso, la cantidad necesaria para fabricar una cuchara. Vidrio, la cantidad necesaria para afilar una aguja de tejedor o cortar dos hilos simultáneamente. Halajá 13, cabellos, fibras y telas. El Rambam continúa con materiales extremadamente pequeños. 2 pelos de la cola de un caballo o una vaca. La persona ya es responsable. Una sola cerda de cerdo también es suficiente. ¿Por qué? Porque estas fibras tenían usos específicos en trabajos delicados. 2 fibras de una palmera también constituyen la medida mínima. Una sola tira de corteza de rama de palmera es suficiente. Después el Rambam menciona materiales textiles, algodón, seda, lana de camello, lana de conejo, lana de animales marinos y cualquier otra fibra hilable. La medida es la cantidad necesaria para hilar un hilo de 4 tfajim de largo. Luego introduce una regla muy importante. Tela, saco y cuero utilizan las mismas medidas que ya existen en las leyes de la impureza ritual. Tela es 3 dedos por 3 dedos, saco 4 tfajim por 4 tfajim, cuero 5 tfajim por 5 tfajim. Halajá 14, diferentes etapas del cuero. Ahora el Rambam analiza el cuero según su grado de procesamiento. Y aquí vemos una idea muy interesante. El mismo material cambia de importancia según la etapa en que se encuentra. Cuero completamente sin procesar todavía es blando y la medida de cargar en Shabbat es la cantidad necesaria para envolver una pequeña pesa del tamaño de un shekel. Pero el cuero que ya se le aplicó sal, pero todavía no harina ni agallas, la medida es la cantidad necesaria para fabricar un amuleto. Cuero al que ya se aplicó harina, pero todavía no el procesamiento final, la medida es la cantidad necesaria para escribir un get, un divorcio. Cuero completamente procesado, la medida es 5 tfajim por 5 tfajim. Entonces aquí ves el mismo material, pero a la medida que el proceso va avanzando, cambia el tamaño que se considera responsable para cargar. Halajá 15, pergamino, mezuzot, papel y documentos. ¿Sí? Entonces el Rambam dice, el pergamino procesado, la medida es la cantidad necesaria para escribir desde Shema hasta Vishareja. Es decir, la primera sección de la Shema utilizada en una mezuzá. Duxustus, que ese es el material de pergamino, la cantidad necesaria para escribir una mezuzá. Papel, la cantidad necesaria para escribir 2 letras de un recibo de aduana. Y el Rambam aclara que estas letras eran más grandes que las letras normales. Recibo de aduana ya utilizado, aunque ya haya servido y el impuesto ya ha sido pagado, quien lo transporta sigue siendo responsable. ¿Por qué? Porque todavía sirve como comprobante. Documento pagado o papel borrado, la medida es la cantidad necesaria para envolver un pequeño frasco de perfume. Papel borrado que conserva una zona limpia, si queda una parte suficientemente grande para escribir 2 letras de un recibo de aduana, también se considera importante. Halajá 16, una persona viva no se considera una carga. Hasta ahora el Rambam habló de objetos, ahora va a hablar de seres vivos. Aquí se introduce una regla muy famosa. Un animal vivo. Si una persona transporta un animal, una bestia o un ave vivo, es responsable. Una persona viva
Aquí la regla cambia. Una persona viva no es considerada una carga. ¿Por qué? Porque una persona se ayuda a sí mismo al caminar y sostenerse. Este principio es conocido como Chai Nose et Atzmo. El ser vivo se lleva a sí mismo. Por eso, quien transporta a una persona viva normalmente no es responsable por Hotza'ah. Hay excepciones a esto. Si la persona está atada o está enferma o incapaz de ayudarse, entonces sí se considera una carga y quien la transporta es responsable. Un niño pequeño, el Rambam agrega, una mujer puede ayudar a caminar a su hijo mientras esté capaz de levantar un pie y apoyar el otro. Mientras participa activamente en el movimiento, sigue aplicándose este principio que el ser vivo se lleva a sí mismo. Halajá 17, cuando la carga secundaria sí cuenta. Ahora el Rambam limita la regla anterior. Un niño con una bolsa colgada al cuello, si alguien transporta a un niño vivo que lleva una bolsa colgada al cuello, es responsable, no por el niño, sino por la bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa no se considera secundario al niño, tiene importancia propia. Un adulto vestido, en cambio, si una persona transporta a un adulto que lleva ropa, anillos, adornos normales, no es responsable. Todo eso se considera secundario a la persona. Si la ropa no está puesta normalmente, por ejemplo, si la ropa está doblada y colocada sobre el hombro de la persona, entonces sí es considerada una carga independiente y quien transporta a esa persona es responsable. Entonces esto es muy interesante porque mientras que si lo lleva solamente la persona, no eres responsable por esta regla de Chai Nose Tatzmo, pero hay casos que te está diciendo que estás cargando otras cosas junto con la persona. Ahí va a depender si esa cosa tiene una importancia propia o si es secundaria a la persona. Halajá 18, cosas pequeñas que tienen gran importancia. Hasta ahora aprendimos que normalmente existe una medida mínima. Ahora el Rambam nos presenta excepciones. Un saltamontes vivo. La persona es responsable incluso por el más pequeño. ¿Por qué? Porque la gente los conservaba para entretenimiento o para mostrarlos. Un saltamontes muerto, aquí vuelve la regla normal. La medida es una grogret. El pájaro de las viñas, ya sea vivo o muerto, la medida es cualquier cantidad, porque estos se utilizaban con fines medicinales. Y cuando algo tiene un valor medicinal, incluso una cantidad mínima es importante. Carne humana, carne de un animal muerto, carne de un reptil muerto. Aquí el Rambam utiliza nuevamente las medidas de las leyes de impureza. Cadáver humano, un kezayit. Un animal muerto, un kezayit. Reptil muerto, una lenteja. Halajá 19. A veces quitar algo también tiene importancia. Esta halajá es muy interesante porque cambia completamente la perspectiva. Hasta ahora hablamos de transportar algo importante. Ahora el Rambam analiza qué pasa si al llevarse algo estoy cambiando una situación halágica. Por ejemplo, en caso 1, hay exactamente un kezayit de una neveilá, o sea, de un cadáver. La persona retira la mitad, ahora ya no queda un kezayit. Como resultado, la fuente de impureza deja de tener la medida mínima requerida. En este caso, la persona es responsable porque su acción produjo un efecto significativo, porque ahora cambió el estatus de ya no tener kazayit. El caso 2, que había un kazayit y medio y la persona retira media aceituna.
todavía queda un kazayit completo, la impureza sigue existiendo, por lo tanto, en este caso no es responsable. El Rambam concluye que la misma lógica se aplica a otras fuentes de impureza, porque en este caso hay otro factor que es la impureza que hace o que le da la importancia a estos objetos o a estas personas. Halajá 20. La intención puede convertir algo insignificante en importante. Llegamos a una de las halajot más importantes de este capítulo. Hasta ahora hablamos de medidas objetivas. Ahora aparece la importancia subjetiva. La regla general, todo lo que aprendimos sobre medidas mínimas aplica cuando la persona transporta algo sin una intención especial. Pero supongamos que alguien guarda una semilla para sembrarla, una medicina para usarla, una muestra para enseñarla, o algo similar. Aunque sea una cantidad muy pequeña, esa cantidad ya tiene importancia para él. Por lo tanto, si luego la transporta, es responsable incluso por la cantidad más pequeña, porque él sí tiene un uso de esto. Halajá 21, cuando una persona le dio importancia a un objeto, el Rambam ahora profundiza la idea anterior. Supongamos que alguien guardó una pequeña cantidad para sembrar, para usar como medicina o como muestra, luego la transporta. Es responsable aunque sea una cantidad diminuta porque él le otorgó importancia y otra persona no. Otra persona sigue necesitando la medida normal. La importancia personal no se transfiere automáticamente. ¿Qué pasa si después cambia de idea? Si toma ese objeto especial y lo vuelve a guardar junto con las demás cosas del depósito, su decisión original queda anulada. A partir de ese momento, si vuelve a transportarlo, necesitaría la medida normal, porque ya no le está dando esa importancia de antes. Halajá 22, incluso algo que nadie guarda puede volverse importante. En la halajá anterior vimos que una persona puede darle importancia a un objeto pequeño. Ahora el Rambam lleva esa idea un poco más lejos. ¿Qué pasa con algo que normalmente nadie guardaría? Y no solo eso, ¿qué pasa con algo que ni siquiera es apto para guardarse? El Rambam trae un ejemplo, la sangre menstrual de una mujer. Normalmente nadie la guarda, nadie la utiliza y no tiene un valor práctico. Sin embargo, si una persona decide guardarla para algún propósito específico y luego transportarla, es responsable. ¿Por qué? Porque él mismo decidió conferirle importancia y otra persona no. Otra persona no es responsable por transportar esa misma cantidad porque el resto del mundo sigue siendo algo carente de utilidad. Halajá 23, las medias medidas. Ahora entramos en una sección muy importante y bastante técnica. La regla general, si una persona transporta solamente la mitad de la medida requerida, no es responsable. Esto no aplica solo a Hotza'ah. El Rambam agrega, lo mismo ocurre con las demás melajot. Realizar solamente la mitad de la medida requerida no genera responsabilidad. Pero ahora aparece un caso interesante. Una persona transporta media medida, la coloca en un lugar y después vuelve a transportar la segunda mitad. Ahora sí es responsable. ¿Por qué? Porque las dos mitades terminaron uniéndose. ¿Qué pasa si se levantó la primera mitad antes de colocar la segunda? Entonces, no, el Rambam dice es como si la primera mitad hubiera desaparecido y ya no existe unión entre ambas. Otro caso, transportó la primera mitad, después transportó la segunda mitad, pero no la colocó exactamente junto a la primera, simplemente pasó sobre ella. Si ambas quedan dentro de 3 tfajim una de otra, sí se combinan. ¿Por qué? Porque entra en juego
la regla de lavud. Recuerda que cuando hay 3 tfajim es como están juntos. Menos de 3 tfajim siempre es como unido. Y si lanzó la segunda mitad, aquí la regla es más estricta. Solo se combinan si realmente termina descansando junto a la primera. Halajá 24, 2 mitades en distintos lugares. El Rambam sigue desarrollando la misma idea. Caso simple. Una persona transporta media medida. Más tarde, transporta otra media medida. Ambas llegan al mismo dominio en un mismo periodo de olvido. Resultado, se combinan. La persona es responsable, pero ahora aparece una complicación. ¿Qué pasa si cada mitad termina en un dominio diferente? Aquí el Rambam introduce una regla muy interesante. Hay que preguntarse, ¿estos dos lugares son considerados realmente un mismo dominio o no? Si entre ellos existe un dominio que genera separación halágica, las dos medidas, las dos mitades no se unen y no hay responsabilidad. Si entre ellas hay un carmelit, la situación cambia. El Rambam considera que las dos mitades pueden combinarse y la persona es responsable. Halajá 25, el objeto cambia de tamaño durante el traslado. Ahora llegamos a uno de los casos más interesantes de este capítulo. Supongamos que alguien transporta una cantidad menor que la medida mínima. Mientras la lleva, el objeto se hincha y antes de ser depositado y ya alcanza la medida requerida, ¿es responsable? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en el momento en que comenzó la melajá, no existía una cantidad significativa, el crecimiento ocurrió después. El caso opuesto, la persona comienza transportando una cantidad suficiente, pero antes de depositarla, el objeto se reduce. Ahora ya es menor que la medida requerida. Tampoco es responsable. ¿Por qué? Porque en el momento de completar la melajá, ya no existe la cantidad necesaria. Halajá 26, cambiar de intención a mitad del camino. Hasta ahora vimos cambios en el tamaño. Ahora el Rambam analiza cambios en la intención. El primer caso, una persona transporta comida del tamaño de un grogeret. Su intención original es comerla. Mientras la lleva, la comida se reduce y queda por debajo de la medida mínima. Normalmente estaría exento, pero entonces cambia la idea. Ahora quiero usarla para sembrar como medicina. Y para esos usos la cantidad sí es suficiente. El Rambam dice que en este caso es responsable. ¿Por qué? Porque la intención existente en el momento de depositar el objeto es la que determina la importancia final. Muy interesante este caso, porque aquí también, como en el caso anterior, cambió el estatus en el medio, pero en este caso, él le dio otro uso que requiere menos tamaño, entonces seguimos por esa última decisión de él. En el caso opuesto, la persona transporta semillas en una cantidad muy pequeña. Al principio quiere sembrarlas, por lo tanto la cantidad es importante, pero antes de depositarlas cambia de idea y ahora quiere comerlas. Para comida, la cantidad ya no alcanza la medida mínima. Entonces el resultado es que no es responsable. El tercer caso, las semillas aumentan de tamaño durante el traslado. Llegan a medir una grogeret y recién después cambia de idea para comerlas. Aquí sí es responsable porque incluso sin el cambio de intención, ya existía una medida suficiente. 27. Casos dudosos cuando la importancia aparece, desaparece y vuelve. En esta halajá, el Rambam presenta dos preguntas que deja sin resolver. No nos va a dar una respuesta definitiva, nos está mostrando situaciones límite donde los principios que aprendimos chocan entre sí. El primer caso es la comida cambia de tamaño varias veces. Una persona transporta comida del tamaño de una grogeret. Ese es el tamaño que sería responsable. Al comenzar el traslado,
tenía la medida necesaria. Luego, mientras la transporta, se reduce o deja de tener la medida mínima. Y más tarde vuelve a aumentar, recupera nuevamente el tamaño de una grogret antes de ser depositada. Ahora surge la duda. Por un lado, comenzó con la medida correcta, terminó con la medida correcta, pero por el otro lado, hubo un momento en que perdió la medida mínima. La pregunta es, ¿este momento intermedio rompe definitivamente la continuidad de la malajá? ¿O podemos ignorarlo porque al principio y al final sí existía la medida requerida? El Rambam deja esta idea abierta. Otro caso, completar una medida de tumá. Ahora el Rambam trae un ejemplo mucho más sofisticado. Hay una casa impura, dentro de la casa ya existe cierta cantidad de comida, pero todavía no hay la cantidad mínima necesaria para transmitir determinada impureza. Una persona arroja un trozo de comida del tamaño de una aceituna. Gracias a esa nueva comida, ahora sí se completa la cantidad mínima requerida para las leyes de Tumá. La pregunta es, ¿se considera que transportó algo importante? ¿Por qué podría ser responsable? Porque gracias a él se completó una medida halágicamente significativa. ¿Por qué podría estar exento? Porque el objeto que él transportó sigue siendo solamente del tamaño de una aceituna, no de un huevo entero. Nuevamente, el Rambam deja la cuestión sin resolución definitiva. Halajá 18, última halajá de hoy. El principio final, el recipiente sigue a su contenido. Con esta halajá, el Rambam concluye el capítulo entero y realmente es un excelente resumen de muchas ideas que vimos antes. Un recipiente con menos de la medida mínima. Supongamos que una persona transporta un recipiente que contiene una cantidad de comida menor a la medida mínima. ¿Podemos sumar el recipiente para completar la medida? No. El Rambam dice, el recipiente es secundario a su contenido. La persona está interesada en transportar el contenido. El recipiente solo lo está sosteniendo. Por eso no se cuentan por separado y la persona queda exenta. Ahora un ejemplo famoso, una persona transporta un hombre vivo acostado sobre una cama. ¿Es responsable por la cama? No, la cama es secundaria a la persona. Y además, ya aprendimos en la halajá 16 que Jai no se tatzmo, el ser vivo lleva a sí mismo. Por lo tanto, tampoco hay responsabilidad por la persona. Otro caso, caja de perfumes. Una persona transporta una caja que contiene muchos perfumes diferentes. ¿Debe traer varios sacrificios? No, solo uno porque realizó una sola acción de Hotzah. Muchos objetos en una sola mano. Lo mismo ocurre si alguien transporta varios objetos simultáneamente, aunque haya muchos artículos, muchos materiales, muchas sustancias, la persona solo es responsable por la única acción de transportar. Con esto terminamos el capítulo 18.